Muy bien, ahí ya está grabando, podemos proseguir. Habíamos hablado que nosotros una ecuación diferencial la podemos escribir en forma simplificada como un problema, resolver digamos, la enésima derivada de y con respecto de xn. Aquí no tratemos de recordar que esto lo podemos escribir, la derivada la podemos escribir de varias formas, ¿no? Por ejemplo, podemos escribir d mayúscula, ¿verdad? De y con respecto de x, así solo lo escribo y luego lo borro. Vamos a escribir la derivada de y con respecto a x enésima, dn de x de y, pero es solamente otra nomenclatura, ¿ya? Y hay otras como por ejemplo, en lugar de poner f' podemos escribir, digamos, f enésima. Esas tres maneras que están ahí escritas son comunes en cualquier libro. O sea, cualquier libro va a encontrar cualquiera de las tres. A veces uno usa esta, la primera por facilidad del problema que uno esté trabajando, y este otro pues lo vamos a ver con lo que se conoce como un operador. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la simbología no tiene ningún problema. Eso lo voy a borrar porque solo quería mencionarlo. Entonces, pero para nuestro caso sería igual a una función f, ahí la f puede ser mayúscula como sea, y lo importante es que una ecuación diferencial tiene una variable independiente, y las derivadas de orden superior de esa derivada, y', y', y 3 veces y sucesivamente hasta, pero como estamos encontrando la derivada enésima, entonces esta va a ser y a la n-1. Ya eso normalmente el libro le pone un título, yo le pongo también ecuación número 1. Todo es si yo necesito después hablar de ella. Entonces, un problema con valores iniciales se plantea una ecuación diferencial, es lo que quiere decir aquí, o sea, resolver una ecuación diferencial, pero lo interesante de este tema es que está sujeto, o sea, tiene condiciones. Sujeto, por ejemplo, que y de x0 es igual a y sub 0, y' de x0, digamos que es igual a y1. Este solo lo estamos redactando. ¿Puede cambiar? Sí, la nomenclatura es la que podría cambiar. Y sucesivamente, ¿cuántas condiciones nos debieran de dar? Pues cabalmente las yn-1 derivadas que tenemos acá. Entonces la última condición sería que la yn-1 de x0, digamos que fuera igual a yn-1. Aquí lo que yo normalmente le explico a mis alumnos es que, por ejemplo, el primer recuadro, o sea, y esto ya no es hasta ahí termina el problema de valores iniciales. O sea, ¿en qué consiste? Nos dan una ecuación diferencial ordinaria de cualquier orden, pero nos agregan condiciones. Y en las condiciones solo nos pueden dar una cantidad de condiciones que equivalen a la cantidad del orden de y a la n-1. Eso es lo importante. Pero a veces cuando uno le escribe en esto, digamos, la primera condición, se me saltó el lápiz. La primera condición, a veces uno duda que qué me están diciendo. Es muy fácil. Lo que quiere decir esta escritura es que si x es igual a x sub 0, entonces la y es igual a y sub 0. Ya eso ya aclara todo el panorama. Entonces todas va a ser lo mismo. Para un x igual a x sub 0, la primera derivada es y1. Esto, un ejemplo que es el más común de este problema de valores iniciales, es el tiro parabólico.
Porque en el tiro parabólico, por ejemplo, nos dice, mire, sale con una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Lo que nos están dando ahí es que la derivada, porque la velocidad de la derivada en t igual a 0 es igual a 10 metros por segundo. Pues este es el más fácil de interpretar. Nos dice, mire, la pelota se lanza 5 metros sobre el suelo. Entonces uno dice que cuando la x0 o la y0, en este caso lo que nos interesa es t, y nosotros podemos, cuando lleguemos a, bueno, en cálculo superior yo lo doy, que nosotros podemos escribir eso como un vector. Entonces cuando uno lo escribe como un vector puede hablar en las componentes en x y las componentes en y, pero lo importante va a ser que el desplazamiento inicial, esto va a ser x0. Para x igual a x0 vamos a tener una altura y sub 0. Pero el x sub 0 para nosotros va a ser t igual a 0. Entonces para t igual a 0, o sea, cuando empiece el movimiento, resulta que se va a lanzar el objeto 10 metros arriba, digamos, o 5 metros, no importa. No sé si queda claro las condiciones. Ahora, las condiciones tienen mucho que ver en otras cosas también. Por ejemplo, para que hablemos de una existencia única, lo que sucede es que las ecuaciones diferenciales van a tener un montón de soluciones. Pero nosotros normalmente en los problemas lo que nos interesa es que garanticemos una existencia de una solución única. Para eso va a ser un pequeño esquema que nos puede servir de mucho, y el cual vamos a utilizar nuestro plano cartesiano. Aquí tendríamos nuestro eje X y perpendicular a él nuestro eje Y. Entonces, si aquí tenemos una curva que es la solución de la ecuación diferencial, le vamos a poner solamente y. Y va a ser necesariamente una función de x. Entonces vamos a ver ahí un punto especial que es cabalmente el punto inicial. Aquí lo voy a poner como x, en t sería un t sub 0 también, porque puede decir, mire, se lanzó una pelota hace 5 segundos. Así hay muchas formas de dar esa información, pero eso vamos a usarlo así como lo hicimos en la parte de arriba. Esto va a ser para nosotros x sub 0. Entonces, para ese punto x sub 0, aquí va a existir un y sub 0, que es lo que estamos hablando allá arriba. Para un x igual a x sub 0, la y va a valer y sub 0. Vamos a seguir y vamos a ver qué pasa. Esta curva, sí, a lo largo, eso es lo que usted dice, lo que va a suceder, pero lo que yo quiero ejemplificar es algo más. Es x0 para x0 y 0, tendríamos esa condición que para x igual a x0, ya la y debiera valer y sub 0. Ahora nosotros normalmente vamos a analizar en un intervalo, digamos un intervalo AB, digamos que fuera este. O sea que la x va a tomar valores entre A y B. Entonces podemos también dibujar en este caso un punto C, y para la B algo similar. Que le podemos poner como letra D. Entonces básicamente ahí nos va a quedar enmarcado un rectángulo. Que va a comenzar acá y va a terminar acá, en esos dos puntos en los dos extremos del intervalo. Ahí quedaría el rectángulo. ¿Ok?
Pero si nosotros analizáramos para un S antes y un S después, entonces este punto debiera de ser X sub 0 menos S y este otro debiera de ser X sub 0 más S. Sus respectivas imágenes pues las podemos trazar. Aquí no le vamos a poner letras, sino solo vamos a dejar indicado que tiene una imagen. Ok, entonces, lo que sucede a veces es que la solución, por ejemplo, digamos que Y, la solución fuera solo por análisis, si yo tuviera que Y es igual a K veces E a la 2T, digamos. Entonces, la K es una constante que normalmente le vamos a llamar una constante de proporcionalidad. Entonces vamos a ver más adelante, no es de asustarse. Sino lo importante es que si yo le doy valores a K, lo que voy a tener que va a ser una familia de curvas. O sea, un montón de curvas que no sé si serán exactamente paralelas entre ellas, ¿no? Pero creo que sí. Pero lo interesante es que solo una de ellas va a pasar exactamente, como usted lo dijo hace un buen rato, en este punto. Es posible que aquí haya otra, porque al cambiar el K puede hacer que quede abajo, que quede arriba. Pero ella por más que se esfuerce no va a pasar por este punto X0, Y0. Entonces las condiciones iniciales lo que hacen es que nos garantizan prácticamente que solo va a haber una curva. Pero nosotros tenemos que demostrar eso analíticamente. Entonces, analíticamente se hace de la siguiente forma. Ahí le agregué la familia de curvas. O sea, básicamente siempre la solución de una ecuación diferencial es una familia de curvas. Pero los problemas de valores iniciales, su nombre lo dice, está resolviendo un problema específico, ¿ah? No una ecuación diferencial en forma general. Entonces, para probarlo analíticamente, ahora le voy a hacer un comentario, no sé si ya se lo hice. Si ya se lo hice, solo me dice y ya no sigo. Cuando yo di la primera vez este curso de ecuaciones diferenciales, la primera vez que lo di, no me acuerdo de dónde lo di, pero lo di en algún lugar, ¿no? Y me puse a preparar mi clase. Y lo primero que hice fue leer el capítulo 1 de ese libro, porque ese libro creo que fue el que yo llevé. Entonces nosotros sabemos que ese libro es bueno. Y que si cuando empecé a leerlo usted me asusté. Sí, porque dije, puchi, que le tengo que ser actual. Yo creo que se lo había contado, ¿no? Va. Entonces, ajá, lo mismo, sí. Entonces, como sea, pero hay algunas cosas que son claves. Por ejemplo, lo que estoy explicando, sí hay que comprenderlo. Primero, lo que debe cumplir la función solución, porque va a ser una función en términos de X y Y. No así tan fácil como yo lo puse acá, ¿va? Una función que depende solo de T, no, va a ser una función en términos de X y Y. Y esa función como la parcial, esto lo vimos en cómo se llama en cálculo, no sé si usted lo recuerda. Si no, pues simplemente no es la derivada total, sino que solamente la derivada parcial con respecto a una variable. En este caso es la parcial de f de x y con respecto de y. ¿Sí sabe lo que es la parcial? ¿Tiene la idea? La derivada parcial es, por ejemplo, solo poner aquí un ejemplito rápido. Si yo tengo una función de x, y igual, digamos, a x cuadrado por y al cubo, entonces yo puedo encontrar la derivada parcial de f de x, y, digamos, con respecto de x. Entonces solo derivo la x. Les digo, la derivada de x cuadrado es 2x, por lo tanto valdría 2x por y al cubo. Y ya. Si yo quiero la parcial
de esa misma función, pero no con respecto de x, sino con respecto de y, entonces derivo la y. Entonces me va a quedar 3x cuadrado por y cuadrado. Eso sería lo que yo le puedo hacer recordatorio rápido, que no es difícil, y es un buen recordatorio, porque la verdad eso es lo que hay, ¿verdad? Usted solo lo va a dejar enmarcado para que solo recuerde que fue un recordatorio. Entonces, estas dos son funciones, o sea, la función en sí es función, y la derivada parcial, no importa qué derivada estés encontrando, en este caso necesitamos con respecto de y, también es una función. En este caso, ambas deben de ser continuas. O sea, lo primero que nosotros debemos de probar es que ambas funciones sean continuas, y entonces se dice que va a haber, cuando resolvamos un problema de valor inicial, va a haber una única solución. Veamos un ejemplo. Supongamos que nosotros tuviéramos la función solución de alguna EDO dada por, en este caso pues tendríamos, el ejemplo es que f de xy es igual, digamos que a x a la cuarta menos 5x cubo por y al cuadrado más, digamos que y al cubo. Entonces, para garantizar si hay o no hay una solución, esa podría ser la pregunta. ¿Hay solo una solución? Pues la solución sería la siguiente. Respuesta A. Primero lo que debemos de observar es que f de xy es continua. Bueno, esto lo estuve insistiendo yo en cálculo, pero usted no se va a perder mucho si sigue los conceptos, porque son siempre valederos. Una función es continua, por ejemplo, esta que está aquí, porque esta es una función polinomial. Por eso todas las funciones polinomiales son continuas. Y ya. Entonces, fx es continua, es la pregunta. La respuesta es sí, por ser una función polinomial. Bueno, ya superamos la primera, y la segunda opción debiera de ser si la parcial de esa función con respecto de y, tiene que ser con respecto de y, es continua, es la pregunta. Esta pues nos va a dar un poquito más de análisis, porque primero decimos que si f de xy es igual a x a la cuarta menos 5x cubo por y cuadrado más y al cubo, entonces la parcial de f de xy con respecto a y, derivamos solo las y's. Entonces la primera, como no tiene y, el resultado sería 0. No, porque va a ser la derivada con respecto de y. Si no hubiéramos puesto 4x cubo, pero como no es con respecto de x, entonces se elimina, porque lo mira ella como una constante. En la siguiente muy similar, la única que me va a afectar es este y cuadrado, por lo tanto me va a quedar menos, voy a poner en ese resultado, 10x cubo por y, porque el 2 por 5 va a quedar 10, el x cubo no va a cambiar, y la y va a disminuir una unidad más 3y cuadrado. Y entonces aquí contestamos si es continua, otra vez va, si es continua por ser polinomial.
Y aquí, como parte del repaso de la primera parte, vamos a resolver un segundo ejemplo. Y el segundo ejemplo dice, demuestre que la EDO aquí era donde yo, cuando yo leí, decía, me dan la ecuación, pero me dan la solución. ¿Y cómo sabe el alumno que esa es la solución, va? Entonces, pero no, así está bien. Demuestre que la EDO daba por y' más 2xy cuadrado igual a 0, la cual vamos a identificar como la ecuación diferencial 1. Ahí está ubicada la ecuación diferencial. Dice, tiene a y igual a 1 sobre x cuadrado más c. Y aquí venimos con el concepto que acabo de indicar. Esta sería una familia de soluciones. Aquí el objetivo del ejemplo es primero recordar cómo podemos saber si alguien es o no es una solución de una ecuación diferencial y recordar el concepto de familia. Entonces, nosotros vamos a necesitar en nuestra ecuación, o sea, vamos a agarrar esta ecuación o esta función, porque es la solución, y lo que vamos a hacer es que la vamos a sustituir. La única manera de demostrar que una solución es parte de la solución de la ecuación diferencial es sustituirla en la, ¿cómo se llama?, en la ecuación diferencial. Es lo mismo, si yo le digo, mire, x cuadrado menos 9 igual a 0, x igual a 3 es una solución. Momento, me dice usted, metámoslo a ver si es cierto, 3 al cuadrado 9 menos 9, sí es cierto, es 0. Es lo mismo acá, solo que aquí no es solo lo voy a ver y ya estuvo, No, aquí sí hay que trabajar un poquito más, porque diremos, bueno, tratemos de encontrar solución, ¿verdad? Si nos dicen que y es igual a 1 sobre x cuadrado más c, ¿es o no una solución? Entonces debemos sustituirla en 1. Debemos sustituirla en 1 y lograr una identidad. Lograr o obtener una identidad. Recordemos que una identidad es que se cumple, si nos quedan x, pues se debe cumplir para todas las x. Depende de qué nos quede, ¿no? Entonces venimos nosotros y decimos, bueno, como yo necesito primero y', la voy a calcular. Digo, bueno, entonces y' va a ser igual, y puedo suponer que el x cuadrado más c lo puedo elevar a la menos 1. Entonces, para calcular y', ahora voy a usar esta nomenclatura. La derivada con respecto de x de, y ahora voy a usar el x cuadrado más c, pero yo de una vez le voy a meter a la menos 1. Y es bastante fácil de resolver ahora, porque entonces me queda que y' y bajo el menos 1 con x cuadrado más c, pero ahora elevado a la menos 1 menos 1. Aquí es donde yo le explico a mis alumnos que deben de tratar todo el procedimiento paso a paso, porque tenemos que explicarle a nuestros alumnos. Y luego diríamos la derivada de lo que está dentro, de acuerdo a la regla de la cadena, la derivada con respecto de x cuadrado más c. Ahí hay que hacer varias operaciones, como por ejemplo y' es igual a menos, y x cuadrado más c, lo pongo su exponente que ahora va a ser menos 2, y ahora calculo la derivada con respecto a x de x cuadrado más c. La derivada con respecto a x de x cuadrado es 2x, pero la derivada con respecto a la constante sería 0. O sea que y', tal vez escrita en otra manera, sería negativa
arriba solo me quedaría el 2x y abajo me quedaría el x cuadrado más c, pero elevado al cuadrado. Entonces, este valor de y' es el que vamos a sustituir en la ecuación diferencial. También vamos a sustituir el valor de y, porque lo vamos a necesitar. Veamos arriba. Necesitamos y', 2x y luego la y la necesito al cuadrado. Hagámoslo entonces. Primero sustituyo y', que a mí me da menos 2x dividido entre x cuadrado más c elevado al cuadrado. Luego tengo que poner más 2 veces x, que está multiplicando a la y. La y la dejé ahí arribita, que es, vamos a ponerlo así, 1 sobre x cuadrado más c. Ahí termina la y, ¿sí? Pero en la fórmula de la ecuación diferencial dice que eso lo debo elevar al cuadrado. Entonces le pongo su símbolo y al final esto me tiene que dar igual a 0. Haciendo un poquito de ordenamiento en los términos, nos quedaría entonces 2x sobre x cuadrado más c al cuadrado más 2x, porque 1 al cuadrado es 1 y 2x por 1 sigue siendo 2x. Y abajo nos quedaría x cuadrado más c elevado al cuadrado. Pero nos damos cuenta fácilmente que esta resta nos tiene que dar 0. Porque menos 2x sobre eso y más 2x sobre lo mismo, entonces el resultado va a ser 0 igual a 0. Y esto es una identidad. No sería identidad si me hubiera quedado algo, por ejemplo, un 2 o qué sé yo, ¿no? Cualquier otra cosa tal vez más compleja todavía. Sí, pues, por ejemplo, eso no puede ser igual a 0, por lo tanto, y no vamos a encontrar los valores que me hacen eso que sea cierto, no. Es identidad, la identidad nos aferra que debe cumplirse para todos. Por ejemplo, si hubiera obtenido, lo escribo y luego lo borró, si hubiera obtenido que 2x era igual a 0, esto no es una identidad. Es que x igual a 0 cumple, sí, pero debe cumplir todos los x y es una identidad. Entonces eso estaría malo. Ahí automáticamente diríamos, no, esa no es una identidad y por lo tanto no es una solución de la ecuación. Aquí podríamos agregar por lo cual quedó demostrado. Con lo cual quedó demostrado. Eso lo usamos mucho los ingenieros. Bien, continuemos. Dice, determine una solución. Ahí ya nos empieza a encarrilar, ¿verdad? Porque dice determine una solución, ya no determine la familia de curvas. Aquí queda claro que esto es una gran familia, ¿no? Aquí, si c es igual a 0, la curva me quedaría 1 sobre x cuadrado. Y uno puede hacer esa gráfica. Si c es igual a 1, todo cambia. Y c igual a 2, c igual a 3 y todo por el lado negativo igual. Entonces, eso sería lo que se entiende por una familia de curvas. Entonces dice, determine una solución del PBI. Para simplificar las siglas, problema de valores iniciales de primer orden. De primer orden, que consiste en esta ecuación diferencial, o sea, la que vimos, porque nosotros lo que encontramos o demostramos fue que había una familia de soluciones. ¿Y cuál es esa? Pues nos tenía que poner una condición. Si y de 2 es igual
a 1/3. Esa es toda la condición. ¿Por qué? Porque la ecuación diferencial que nos dieron, que aquí le pusimos como número 1, es de primer orden. Por lo tanto, solo va a haber una condición, ¿va? Entonces, si partimos de ahí, entonces podemos decir que, claro, cuando X solución, ¿verdad? Lo que nos están diciendo es que si X es igual a 2, la Y vale 1/3. Eso es lo que nos están diciendo. Pero nosotros sabemos que ellos nos dijeron y ya demostramos que la solución era Y igual a 1 dividido dentro de X cuadrado más C. Entonces, al hacer la sustitución de los dos elementos en esa última expresión, nos quería en el lado izquierdo 1/3, porque es lo que vale la Y. Y en el lado derecho nos quería 1 sobre X al cuadrado, pero la X vale 2 al cuadrado más C. Y ahí lo que vamos a hacer es resolver esa ecuación. Por supuesto, esto nos va a quedar que es igual a 1/3 igual a 1 sobre 4 más C. Cuando uno está trabajando ecuaciones diferenciales hay que tener siempre este truquito. Para resolver esa ecuación, claro, lo normal es, o lo común es pasar este a multiplicar acá y pasar este para acá y hacer un montón de cosas. Pero como tenemos una función inversa y no hay ningún problema de que sea 0 algún elemento, simplemente le damos vuelta y decimos, bueno, 3 es igual a 4 más C. Eso se usa mucho en ecuaciones diferenciales. En otros lados casi no se usa porque no se da esa situación. Y ahora sí restamos 4 con la intención de dejar en el lado derecho solo la constante. Y 3 menos 4 para nosotros es menos 1 es igual a C. Pero ahí no está muy, ¿cómo se diría? Muy ortodoxo. O sea, cuando uno está encontrando una variable, no va a decir menos 1 es igual a C. Lo correcto es decir C es igual a menos 1. Eso es lo correcto. Y nosotros ya aquí en la licenciatura tendemos a usar ese sistema. Siempre poner la variable en el lado izquierdo y igual a qué es. Igual que cuando ponemos Y, igual a qué ecuación le dio. Bueno, entonces ahí terminó nuestro problema. Eso quiere decir que la solución pedida será Y igual a 1 sobre X cuadrado, y al sustituir la constante me quedaría menos 1. ¿Es correcto? Esa sería la solución. Pero todavía no hemos hecho, o sea, ya echamos barniz de las condiciones, pero sería bueno verlo en una gráfica para agarrar todo el chivo de esta parte, que es lo que le decía yo, que en el libro están unas cosas así todas raras. De lo que yo voy a pretender en este instante es hacer la gráfica de esa función. Vamos a tener un concepto que vamos a ir solidificando cada vez. Aparte es hablar de la función y aparte es hablar de la ecuación solución. Son dos cosas diferentes y con este ejemplo yo trato de aclararlo para que de aquí en adelante ya no impere esa inquietud. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre uno y otro? El ejemplo es muy ilustrativo. Si aquí tenemos X y aquí la Y, entonces primero, como Y es igual a 1 sobre X cuadrado menos 1, recordando un poquito de nuestro análisis de funciones, los valores de X igual a 1 y X igual a menos 1 nos hacen 0 el denominador. Por lo tanto, a esas les ponemos un nombre que son asíntotas. ¿Es correcto? Entonces yo voy a dibujar de una vez la asíntota en X igual a menos 1 y X igual a 1. Para que me quede un bonito dibujo, yo voy a usar dos cuadros como una unidad. Ya teniendo esa idea, entonces aquí me va a quedar una asíntota que la definimos de una vez como X igual a menos 1. Recuerde que estoy usando dos cuadritos por una unidad. Si tal vez se agrando más la cuadrícula, pues no sé cómo me quede el dibujo de todo lo que hay hacia arriba. Porque al cambiarle el tamaño, entonces cambia todo. Y por supuesto haríamos otra asíntota, pero en X igual a 1. Nosotros sabemos que ahí la función, ¿cómo va a ser? No va a ser continua. En X igual a menos 1 y en X igual a 1 no va a ser continua.
Pero esas serían las asíntotas horizontales. Ahora va a existir una asíntota vertical. Si usted se da cuenta, al analizar esta expresión, nunca va a obtener y igual a 0, jamás, nunca. Hay una técnica, ¿va usted?, que se divide entre el valor mayor de la x. Entonces aquí dividiremos 1 sobre x cuadrado, aquí me quedaría 1 menos 1 sobre x cuadrado. ¿Me está siguiendo? O sea, aquí me quedaría, para poder encontrar esa asíntota, uno divide entre la x de mayor grado. En este caso es x cuadrado. Entonces uno dice 1 dividido entre x cuadrado, dividido todo eso entre x cuadrado. Pero x cuadrado entre x cuadrado me da 1, por lo tanto aquí abajo me queda 1. Pero arriba me queda 1 sobre x cuadrado. Entonces yo me doy cuenta ya fácilmente que si x vale 0, ese resultado va a ser que no existe. Va a ser una asíntota. Entonces la dibujo. Sobre el eje, es correcto. Tal vez yo me tardé más en explicar lo que usted en haberme agarrado la onda. Pero no importa. Lo importante es que nos vayamos entendiendo. Entonces esa curva va a tener la característica que nunca va a tocar el eje. Aquí podemos echarle barniz como cuando es creciente, cuando es decreciente. Pero no, es muy fácil hacer una curva de estas porque en la primera parte izquierda la curva básicamente tendría solo dos opciones. O es así o es así. No hay otra opción, ¿verdad? ¿Por qué es así o es asá? Porque no puede tocar esta línea que es una asíntota. En las dos no le está tocando, pero tampoco puede tocar esta otra. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Pues si analizamos, aquí tenemos cualquier número negativo, digamos que menos 2. Y al meter menos 2 al cuadrado, aquí me va a quedar 4, y 4 menos 1 me va a dar positivo. Por lo tanto, no es esta, sino que es esta. ¿Quedamos claros? Ok, esta la borro. Ahora en medio va a pasar otra cosa un poquito diferente. Siempre tiene que ser asintótica y no tiene que tocar ¿cómo se llama? La asíntota verde. Entonces, también pueden darse dos formas. O se da para arriba todo, o será aquí abajo. Esas son las únicas dos posibilidades que hay. Recuerden que aquí vamos analizando por intervalos. Nos venimos desde menos infinito hasta menos 1, y ahorita estoy analizando el intervalo entre menos 1 y 1. Entonces, un valor posible de x, por supuesto, sería 0. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo pongo aquí 0? Me queda 1 sobre menos 1, me queda negativo. Por lo tanto, la curva correspondiente va a ser la de abajo. Volamos la otra. Aquí con mi cosa es muy fácil hacerlo. Y en el último lado, ¿dónde cree que quedaría? El x al cuadrado nos va a ser siempre va a ser mayor. Como x es mayor que 1, el x cuadrado va a ser mayor que menos 1. Por lo tanto, siempre va a ser positiva y la curva nos debiera de quedar. Solo voy a borrar esta para ponerla todo azul, porque el morado fue... la voy a volver a hacer, porque el punto exacto es acá, porque para x igual a 0 es menos 1. Entonces la curva va a venir aquí, va a dar una su vueltecita y va a regresar para abajo. En el libro de SIL de geometría, de álgebra y geometría, tienden a ponerles flechas a las curvas para indicar para dónde van, porque no se pueden dibujar completas, ¿verdad? Y en el otro lado, ya lo habíamos dicho, va a venir entonces por acá y por acá. Pero básicamente ahí no hay una función continua. A menos que definiéramos la función desde menos infinito hasta menos 1, de menos 1 a 1, abierto, y de 1 más infinito, pero no es continua. Y una característica era que la solución que tenía que tener, que debiera ser continua. Entonces, una de las tres podríamos agarrar como la solución de la ecuación diferencial. ¿Cuál sería la que nos conviene? Entonces regresamos a los valores iniciales. Ella dice, mire, cuando x es igual a 2, y vale 1/3. Pues x igual a 2, si aquí hay una unidad, aquí estarían las 2 unidades.
porque le dije que cada cuadro iba a tener una unidad. Y entonces su imagen va a ser exactamente, aproximadamente 1/3. O sea, cuando la X vale 2, la Y vale 1/3. En parejas ordenadas, esto sería 2,1/3. Entonces, ¿qué hacemos con las otras? Les damos las gracias y procedemos a borrarlas. No todas, porque es importante que quede el análisis. Entonces, lo que yo hago es que la punteo. Esta no va. Y la de aquí abajo tampoco va. Entonces, si nosotros nos hubiéramos quedado en el rollo de que la solución de esa ecuación diferencial era esta función, porque en teoría es una función. Esta es una función. Entonces, si decimos que esta es la función, tenemos que tener mucho cuidado porque la solución real no es esa. La real de las condiciones iniciales. Y todavía aquí falta encontrar toda la familia. Aquí solo tengo una. Pero vimos que no, esta no puede ser parte de la función por cabalmente este punto, que era el que nosotros escribimos en la simulación gráfica desde el inicio, como el punto X0 y Y0. Lo mismo. Solo que claro, ahorita ya estamos viendo un problema real y ya tenemos analíticamente cosas. Y muchas de ellas pues definitivamente las debemos de conocer y ir poco a poco avanzando, ¿no? No sé si tiene alguna pregunta. Lo que pasa es que mucha gente no entiende por qué la ecuación diferencial no puede ser una función discontinua. Ese es el problema clave. Si la función fuera continua, entonces no habría clavo. El problema es que incluso siendo continua, el clavo va a ser la constante. Porque volvemos a repetir, esta es una familia de soluciones, ¿verdad? De hecho, me animo yo a que lo vamos a hacer a GeoGebra. Usted lo puede hacer a mano, porque yo lo hice ahorita con la idea, pero ahorita lo vamos a ir a hacer en GeoGebra. Entonces yo le voy a dar acá, y eso se lo voy a dejar en ¿cómo se llama? En Moodle, donde diga GeoGebra, ahí va a estar, va a decir el link, va a decir GeoGebra. Para simular esa constante C, voy a usar lo que se conoce como un deslizador, que aquí está identificado en este cuadrito, mírenlo. Yo voy a usar este cuadrito y lo voy a usar como un deslizador. Cuando yo lo ponga en cualquier lado aquí, solamente división, pero la función de él, cuando ahorita lo ponga en algún lugar, me va a decir qué valores quiere que yo le dé. Digamos que la vamos a poner, yo normalmente lo pongo en el lado izquierdo. Entonces, en esta parte, primero le puedo cambiar aquí el nombre. Como nuestro problema es C, pues pongámosle C. ¿Cuál va a ser el problema? Ahí está C. Bueno, ahí me salió otra vez, ¿verdad? C igual a 1. Y ahora está bien ponerle valores a C negativos y positivos. Lo único que le voy a agregar es que el incremento para mí es mucho más fácil ponerle que sea 1. Pero olvídese, usted le puede poner 0.5, 0.01, pues 0.01 va a tener como 50 curvas. Y olvídese, para él es muy fácil. ¿Comprendió lo del deslizador? ¿Cree que lo puede cachar usted haciendo ya sus prácticas por ahí despacio? Si no, de todas maneras, yo se lo voy a dejar en el ¿cómo se llama? En Moodle, y usted va a poder jugar con él, puede moverlo para arriba y para abajo y ver qué fue lo que se definió. Y poco a poco dirle, no, yo no quiero que usted domine GeoGebra, pero que le sirva de guía. Entonces, cuando estemos resolviendo un problema a mano, definitivamente tiene que estar hecho a mano. Y el GeoGebra solo le va a servir para complementarle que usted se sienta mejor si está correcto o no. ¿Estamos? Entonces, aquí ya solo le doy OK y entro a la cuestión. Como puede ver, ahí no he hecho nada prácticamente. Mire, si me posiciono sobre él, lo único que hacer es que voy a ir cambiando los valores de C. Vamos a dejar en 1. Pero ahora sí vamos a poner la función que nos dio, que era y igual a 1 sobre x cuadrado menos 1. Entonces, aquí en la entrada le decimos, bueno, queremos que la y, ahí está la y, sea igual a 1
dividido y voy a usar paréntesis para poner el denominador abajo. Y voy a comenzar con la x pero elevado al cuadrado. Como sigue el cursor paradito, ya solo es que le ponga menos, ¿quién? Menos el valor de c, porque nosotros queremos que nos haga la familia. Y le damos enter. Cabal, él nos va a coincidir cuando c es igual a 1, que fue lo que nosotros hicimos. Y igual a 1 sobre x cuadrado menos 1. ¿Estamos? A esta función yo le puedo pedir que me marque una cosa que se llama el rastro. Se le da en propiedades y de ahí buscamos la palabra mostrar rastro, que está aquí a mano derecha. Ok, y ya cerramos. Y entonces cuando nos movamos en el deslizador, para moverse hay que tener cuidado que tiene que estar en esta flecha siempre, deslizador, y entonces aquí él se va a mover a donde nosotros querramos. Digamos aquí, mire, ahí está dejando el rastro de todas la familia de curvas. Esto es fabulosísimo. Son todas esas curvas verdes. ¿Me explico? Con una unidad nada más. De incremento entre cada una. Le pongo punto 5 para que una montada en la otra, ¿verdad? Porque por mucho que uno quiera, no creo yo que logre una gran... Aquí pues hay algunos trucos, como por ejemplo agrandar. Voy a volver a hacer para c igual a... Esta es la que me interesa. C igual a menos 1 y C igual a menos 2. Ahí está. Para C igual a menos 1, mire cómo es la curva. Cambia totalmente la curva. ¿Por qué? Porque el x cuadrado se convierte en x cuadrado más 1. Ese ya no tiene asíntotas verticales. La horizontal sí, esa siempre va a quedar porque es el valor de la y. La y no puede tomar el valor de 0. Pero vea la gran diferencia entre los c negativos, que se van a convertir en positivos porque era x cuadrado, ¿verdad? Entonces, sí, porque todos se vuelven a quedar positivos. Todos se van a volver positivos, entonces ya no va a quedar, ninguno va a ser lo que sea igual a 0. No va a haber un número que al hacer x cuadrado, x cuadrado más c igual a 0. Si los c son negativos, sí puede encontrar, pero si los c son positivos, no puede encontrarlos. ¿Ah? Ok, lo que no sé yo si no metí, no, x cuadrado, sí yo puse x cuadrado más c. Pero lo interesante de esto es que mire cómo es aquí lo que le va a hacer es que le va a ir disminuyendo, aumentando alguna amplitud, ¿va? Pero va a seguir la misma forma. Donde realmente se comienza a ver lo diferente es aquí. Mire, la de c igual a 0 ya empieza a ser de la forma como la que nosotros hicimos. Y no digamos, la de c igual a 0 no tiene la parte de abajo. Voy a ver si c igual a 0 no tiene la parte de abajo. Solo es asintótica y solo hay una, ¿verdad? Solo hay una asíntota, x igual a 0, que es exactamente el eje y. Y aquí pues ni modo estaría dibujada la asíntota del eje y la asíntota del eje x, ¿verdad? Pero eso es solo en la condición c igual a 0. De ahí cuando nos vamos con los valores de aquí positivos comienza a darse lo que nosotros resolvimos, ¿verdad? Bueno, la asíntota en la anterior no sería 0 porque estaría indefinida. ¿Cuál? Cuando x es 0. Cuando c es 0. Cuando c es 0, no, porque le quedaría 1 sobre x cuadrado. Entonces la asíntota solo sería cuando x es igual a 0. Cuando x es igual a 0, porque la de y siempre va a ser igual a 0. Y igual a 0 siempre va a ser una asíntota horizontal. En cambio, cuando nosotros hacemos para x igual a 0, esto yo lo guardo ahorita en un ratito y se lo dejo ahí en cómo se llama para que usted practique con su teléfono, ¿ah? Y se ponga y vaya agarrando la onda de todo el rollo. Lo que le quiero decir yo es que si la solución y
dijimos que era 1 sobre x cuadrado más c, ¿cierto o no? Esa es lo que nos dijeron ellos. Sí, x cuadrado más c. Entonces, si c es igual a 0, entonces nos queda que la curva sería y igual a 1 sobre x cuadrado. Pero ¿esta qué asíntotas tiene? Pues esta tendrá las asíntotas que hagan el denominador igual a 0. Si x cuadrado es igual a 0, por lo tanto solo hay un único valor, que x es igual a 0 con multiplicidad 2. Por lo tanto, solo va a haber una línea vertical. En cambio, cuando teníamos, por ejemplo, y igual a 1 sobre x cuadrado más c, pero digamos en el caso que c fuera igual a menos 1, como el que presentamos en nuestro problema. Si c igual a más 1, no va a encontrar ningún valor que haga que x cuadrado más 1 sea 0. Nunca. X cuadrado siempre va a ser diferente de 0. Por eso es que ahí ya no hay asíntotas verticales. Mientras que si c toma un valor negativo, por ejemplo, menos 2 le puedo poner. Entonces aquí le va a quedar que x cuadrado menos 2 es igual a 0. Aquí sí, por factorización, x más raíz de 2, lo que lo va a factorizar como una diferencia de cuadrados. Para llegar a las grandes soluciones, x igual a menos raíz de 2 y x igual a raíz de 2, que prácticamente es lo que hicimos nosotros. Solo que nosotros pues nos salió c igual a menos 1, pues era más fácil, ¿no? Entonces aquí la diferencia de cuadrados será x más 1 y x igual a menos 1. Y ya. ¿Ok? Entonces aquí terminamos cabalmente el 11, del libro el 11.2. Y lo que le decía, mañana va a ver que incluso nos vamos a recibir menos clase, porque ese tema realmente es bastante corto. Y no es necesario cambiar las fechas de entrega de las tareas, porque lo más que perdimos fue un día. Usted tiene que seguir todo igual. Bien, yo le espero verlo primero Dios aquí mañana. Y siempre recuerde, como solo quedó usted, bueno, de principio siempre estaba usted solo. Yo sabía que otro que tenía que seguir. Él se le notaba, olvídese. Yo se lo dije a usted. No va a seguir, hombre. Si viene a criticar charadas, ¿qué tiene el derecho a criticar cosas? Preguntándome que yo que no sé qué. Ni a mi mamá le decía yo mis cosas, menos se lo va a decir a él. Entonces, pero la idea cuál es, que cuando uno trabaja con solo una persona, tiene que estar bien sincronizado, porque si usted tiene un atraso, mejor me llama, me escribe. Mire, ingeniero, voy en el camino, o mire, ingeniero, ya no llego. Pero por favor que eso no sea consecutivo, porque entonces no tiene sentido a esforzarse, ¿va? Necesito de todas maneras, solo que realmente sea por salud más que todo, porque lo contrario yo no trato de... No me gusta faltar. No, y a mí tampoco me gusta faltar. A mí me sorprendió cuando me escribió y me dijo que había llegado a tal hora. Pues la grande alegría me fui muy rápido, dije yo, pero yo sí vine. Olvídese, yo no falto. ¿Qué? Solo como usted dice que sea una cosa.